Los seres vivos están formados principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y en menor proporción por azufre y fósforo, junto con algunos halógenos y metales. De ahí que los compuestos del carbono se conozcan como compuestos orgánicos o de los organismos vivos. Aunque también hay otros compuestos muy importantes que no forman parte de los seres vivos, que son todos los derivados del petróleo. El número de compuestos orgánicos es enorme, y esto es debido a la facilidad que tiene el átomo de carbono de formar 4 enlaces covalentes. Al unirse unos carbonos con otros se forman cadenas más o menos largas, dependiendo del número de átomos de carbono que tenga. Aquí he pintado una cadena de 3 átomos de carbono. A estas cadenas se le llama hidrocarbonadas porque se completan esos 4 enlaces con átomos de hidrógeno. Así, los átomos de los extremos de las cadenas presentarán 3 átomos de hidrógeno y los átomos centrales 2 átomos de hidrógeno. Estos enlaces carbono-carbono pueden ser sencillos, aunque en algunas ocasiones también pueden ser dobles. En el momento en que sean dobles, desaparecerán hidrógenos de estas cadenas, porque así ya tenemos los 4 enlaces para el carbono, aunque en otras ocasiones también puede ser enlaces triples. Entonces esos carbonos soportarán menos hidrógenos. Para indicar el número de átomos de carbono que tiene la cadena hidrocarbonada se utilizan prefijos, los que vienen en esta tabla: 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, y todos estos que vienen. Así, por ejemplo, este compuesto que aparece aquí, que todos ya conocíais, es el metano, met porque solo tiene un átomo de carbono. El siguiente compuesto que aparece es el etanol. ¿Por qué? Vamos a ver, la presencia de otros elementos en la cadena, por ejemplo, en este caso, el grupo OH, este grupo OH es lo que conocemos con el nombre de grupo funcional, se indica con un sufijo. Por ejemplo, en este caso el sufijo es -ol. La presencia del grupo OH indica que tenemos un alcohol y por tanto termina en -ol. Mientras que en este otro ejemplo, que tenemos 3 átomos de carbono, por eso es prop, termina en -eno, que indica la presencia del doble enlace. Es decir, aquí tenemos 3 átomos de carbono, por eso es propeno, y aquí tenemos 2 átomos de carbono, por eso es et, y termina en -ol por ser un alcohol. Los demás grupos funcionales ya los veremos en clase. Existen distintas fórmulas para escribir una misma molécula. Me voy a fijar en esta columna de aquí. Entonces, está por ejemplo la fórmula molecular, que indica el número total y real de átomos que hay de cada elemento en esa molécula. Por ejemplo, el C3H8 que tenemos aquí significa que está formado por 3 átomos de carbono y 8 de hidrógeno, que es la que usamos normalmente en química inorgánica. Está después la fórmula desarrollada, la que acabamos de ver, que me está representando todos los enlaces que hay en la molécula, tanto carbono-carbono como carbono-hidrógeno o otros elementos que haya. Y finalmente está la semidesarrollada, que es la que vamos a utilizar siempre en este curso, que es la que más se utiliza en química orgánica. Por ejemplo, los compuestos que antes teníamos representados eran el etanol y el propeno. También existen otras formas de expresar las moléculas. Si os fijáis en esta imagen tenemos la fórmula empírica, que es la más simple, pero solo nos indica la proporción en la que están los elementos en la molécula. Nos da muy poca información y no se utiliza. La fórmula molecular que vimos antes, la semidesarrollada, que en este caso vemos que hay un triple enlace, por eso tenemos el sufijo
ino y se llama etino porque tenemos 2 átomos de carbono. La plana, que en este caso se representaría una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos con enlaces sencillos, luego sería oct por 8 carbonos, octano, porque todos son enlaces sencillos con este sufijo. La tridimensional 3D y la de modelos moleculares no las utilizaremos en este curso. En definitiva, ¿qué es lo que tenemos que aprender realmente en este curso? Pues a nombrar y formular algunos compuestos. Los primeros y más sencillos son los alcanos lineales. Estos son fáciles, solo hay que aprenderse los prefijos de la tabla que me indican el número de átomos de carbono y los identificamos con el sufijo ano, que indica que todos los enlaces que hay carbono-carbono son sencillos. Así, por ejemplo, el pentano está formado por 5 átomos de carbono que se enlazan de forma sencilla. Y ahora completamos con átomos de hidrógeno. Los de la cadena de los extremos tendremos 3 átomos de hidrógeno y en los centros, los átomos de carbono del centro serán con 2 átomos de hidrógeno. En los hidrocarburos ramificados la cosa se complica algo más. Debemos seguir unos pasos. Primero, se elige como cadena principal la más larga. Aquí he señalado 2 cadenas, aunque también existen otras. Por ejemplo, estaría esta de aquí, pero que la voy a quitar porque tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono, mientras que en las señaladas tenemos 6. Y también existiría otra, por ejemplo esta, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono, pero me quedo igualmente, ¿no?, con 6 átomos de carbono. Así que en este paso tenemos que tener cuidado y elegir la cadena principal que tenga más átomos de carbono. Ahora, entre estas dos tenemos los mismos átomos de carbono. No, perdón, en esta tengo 4. Esta de aquí la desestimo. Esa de ahí me quito y solo me quedo con esta de aquí. Entonces, después, ¿qué hago? Numero de manera que estas ramificaciones que han quedado, todas estas ramificaciones que se llaman radicales, tengan la numeración más baja posible. Vamos a ver, ¿a qué me refiero con esto? Yo tengo 2 posibilidades. Empezar a numerar de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, o de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo numero teniendo en cuenta la parte de arriba, los números de arriba, las ramificaciones estarían en el carbono 3 y en el carbono 5. En el carbono 3 y en el carbono 5. Mientras que ese número con la numeración de abajo, mis ramificaciones quedarían en el carbono 2 y en el carbono 4. Con lo cual me voy a quedar con la numeración de abajo. Entonces, una vez que me quedo con esa numeración porque da la localización más baja a mis radicales, tengo que ver cómo nombro a esos radicales. ¿Cómo se nombran los radicales? Pues si tenemos un radical con un solo átomo de carbono, se llama metil. Si tenemos un radical con 2 átomos de carbono, etil. Es decir, todos estos radicales terminan en il. La terminación il y se sigue la misma norma que antes. Met para un átomo, et para 2, prop para 3, but para 4. Únicamente que hay veces que esos radicales toman unos nombres un poco más especiales que ya los iremos viendo poco a poco en clase. Así que, por ejemplo,
Ya hemos quedado en que voy a nombrar esta cadena, me quedo con esta cadena y empiezo a numerar en este sentido. Aquí el 1, aquí el 2, aquí el 3, 4, 5 y 6. Este radical con un solo átomo de carbono se llama metil. Este también es el metil. Y este otro radical con 2 átomos de carbono será el etil. Entonces dice, se nombran los radicales por orden alfabético, anteponiendo el número o localizador correspondiente. Es decir, en 2 tengo un metil y en 4 también tengo un metil y un etil. Pero dice que si hay radicales repetidos, en este caso los metilos, este y este, se utilizan los prefijos di. Pero esos prefijos que empieza por D no se tienen en cuenta para seguir el orden alfabético que se establece en esta de aquí. Se nombran los radicales por orden alfabético, es decir, primero tendré que nombrar al etil y luego a los metil. Entonces, como todos los enlaces son enlaces sencillo, tendremos el sufijo correspondiente a los alcanos. Vale, pues entonces, ¿cómo será este compuesto? Será el 4 etil, 2 4 dimetil y después, ¿cuántos átomos de carbono tenemos? 6, pues dimetil hexano. Entre números y letras siempre se escriben guiones y entre los números se escriben comas. Vamos a nombrar ahora estos otros compuestos. Esta cadena de aquí parece en principio que es más larga, pero no. Esta que vamos a marcar es todavía mayor, pues con esta última es con la que me voy a quedar. Vale, entonces, ¿cómo empiezo a numerar? Desde aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 o de esta otra manera 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues como mi radical queda en posición 3 según he numerado en la cadena con los números en rojo, pues me quedo con esa numeración. Entonces, ¿qué radical tenemos de un solo átomo de carbono? ¿En qué posición está? En 3. Pues empiezo a nombrar primero los radicales. En posición 3, localizador 3, tengo un átomo de carbono ramificado que es met, por ser solo un átomo de carbono, y por ser ramificación termina en il. 3 metil. Y ahora, ¿de cuántos átomos de carbono está formada mi cadena principal? De 6. Pues 3 metil, hex. Y ahora, mi cadena principal son solo enlaces sencillos carbono-carbono. Luego es un alcano, luego es un hexano. Vamos a ver este otro ejemplo. La cadena principal es esta y numeramos de esta manera y luego probamos a numerar de la otra. Si numeramos de esta manera, tenemos los radicales en 2, en 4 y en 5. Y si numeramos de esta otra manera, 1, 2, 3 y 4, ya empezamos en 4, luego no sigo numerando porque por la otra, con la numeración morada, los localizadores de los radicales están más bajos. Así que con esa me la quito. Entonces, ¿qué radicales tengo? Tengo un metil, este de aquí, tengo un metil, tengo un etil
y tengo un propil. ¿Cuál es el primero que empiezo a nombrar? En orden alfabético, el etil, después el metil y después el propil. Entonces, el nombre de este compuesto será el 4 guión, entre número y letra hay un guión, etil, 2 metil, 5, 3 átomos de carbono como radical, propil. Y ahora, ¿de cuántos átomos de carbono estamos hablando? De 8. Y todo enlaces sencillos, pues es un alcano, luego octano. Y ahora ya estos 3 últimos compuestos te los dejo a ti para que los resuelvas tú solo.